Hola a mi amada gran familia, aquí Ye. Hay días que pasan en silencio como la corriente de un río, pero hay otros que nacen para cambiar el destino de toda una vida. Y hoy es precisamente ese día del destino. Tras cientos de noches de insomnio, tras innumerables trucos de acoso y la codicia sin fondo que Tui ha vertido sobre esta familia, finalmente ha llegado la hora cero. Estoy aquí de pie justo frente a las imponentes y frías puertas del tribunal, respirando hondo para prepararme para la batalla final. Hoy no es simplemente un trámite legal para poner punto final a un matrimonio que se rompió hace mucho tiempo. Esta es una guerra para reclamar mi honor como hombre, para proteger el sudor y las lágrimas de mis padres, y lo más importante, para abrir de par en par las puertas de la libertad, para poder tomar dignamente la mano de Huyen y entrar en un nuevo capítulo de mi vida. Tui, esa mujer, seguramente no se rendirá fácilmente. Lo sé, ella ha preparado escenas llenas de lágrimas y cálculos fríos para intentar darle la vuelta al tablero en el último minuto. Pero esta vez no retrocederé. La verdad es una sola y creo firmemente que la luz de la conciencia quemará toda falsedad. Se hará justicia, será desenmascarada la verdadera cara de mi exesposa ante el estrado, ¿o ocurrirá algún evento inesperado que nos deje a todos atónitos? La respuesta está justo aquí dentro de este video. Quiero invitarlos a ustedes, mis hermanos y hermanas, que siempre me han amado como a su propia familia, a dejar de lado sus preocupaciones por un momento. Preparen una taza de té caliente, pónganse cómodos y acompáñenme hasta el final de la verdad de hoy. Les prometo que lo que sucederá no los decepcionará. Gracias a la gran familia por ser siempre una muralla sólida protegiéndome y animándome durante estos días oscuros. Sin su apoyo quizás no tendría la fuerza suficiente para estar aquí ahora. Y ahora contengan el aliento y entremos juntos. Comencemos. El amanecer de hoy no me despertó porque mi mente estuvo despierta toda la noche surfeando sobre las olas de mis emociones. Hoy el cielo de Hanoi parece más alto, y el viento trae consigo el frío aire del cambio. Hoy no es un lunes o un martes sin sentido en el calendario, hoy es el día del juicio. El día en que yo, Ye, cruzaré oficialmente las puertas del tribunal para poner el punto final a un libro triste llamado pasado, y lo más importante, para cortar para siempre el hilo maldito que me ata a Tui. Parado frente al gran espejo, miré profundamente al hombre reflejado. Ya no es el chico ingenuo de hace años. Este hombre tiene patas de gallo en las comisuras de los ojos, prueba de las innumerables noches de insomnio por la traición y los cálculos de quien compartía su cama. Toqué el armario. En lugar de elegir un traje brillante para aparentar dignidad, o esas marcas de lujo que Tui adoraba como si fueran su razón de vivir, elegí la sencillez. Una camisa blanca inmaculada, pantalones de vestir planchados y mis habituales zapatillas deportivas con los talones desgastados. Me agaché y até los cordones con fuerza. Cada nudo era como un recordatorio para mí mismo. Ye, mantente firme. Estos zapatos te han acompañado a través del barro de la pobreza para construir tu carrera, así que hoy te acompañarán al lugar más solemne para reclamar justicia. Esta sencillez es mi declaración de guerra silenciosa a Tui. El valor de Ye reside en su carácter, en su sinceridad, y no en la cáscara brillante y falsa que ella suele usar para cubrir su alma vacía. Respirando hondo, abrí la puerta y salí a la sala de estar. Y en ese momento mi corazón se ablandó, inundado por una extraña sensación de paz. Sentadas allí en el viejo sofá de madera, estaban las dos mujeres más grandiosas de mi vida. Mi madre, el gran árbol que da sombra a la familia, se había levantado mucho antes. Hoy llevaba su ropa marrón sencilla con su cabello canoso recogido pulcramente.
Su rostro estaba marcado por las profundas arrugas del tiempo, pero sus ojos brillaban intensamente, reflejando la determinación de una matriarca. Mamá me miró sin decir una palabra, solo asintió levemente. Ese asentimiento contenía la fuerza de 1000 toneladas. «Vamos, hijo mío, mamá está aquí. Yo sostendré este cielo para ti». Ella no viene conmigo solo como testigo. Ella es la encarnación de la moralidad, la persona que usará la dignidad de una madre para proteger a su hijo de las garras de la codicia. Y junto a mamá estaba Huyen. Hoy Huyen lucía tan dulcemente hermosa como una flor que florece después de la tormenta. Estaba sentada allí sosteniendo firmemente la mano de mamá con ojos ansiosos, que al encontrarse con los míos se transformaron en confianza absoluta. Huyen no hace ruido, no presume. Simplemente se levantó en silencio, se acercó a mí y me arregló el cuello de la camisa. Su mano pequeña y cálida tocó mi pecho como transmitiendo una poderosa corriente eléctrica directo a mi corazón. Huyen, la mujer que aceptó las desventajas, que aceptó pararse detrás de un hombre compasado como yo, para soportar conmigo las olas irracionales de mi ex esposa. ¿Estás listo?, preguntó Huyen en voz baja. Contigo y con mamá aquí no tengo miedo a nada, respondí con voz firme. Los tres salimos por la puerta. El sol de la mañana proyectaba 3 largas sombras sobre el patio de ladrillo. Abrí la puerta del coche, ayudé a mamá a subir, y luego tomé la mano de Huyen para que se sentara a su lado. El sonido del motor rugió rompiendo el silencio de la mañana. El coche comenzó a rodar dejando atrás nuestro amado hogar para lanzarse hacia adelante. En el camino al tribunal no me sentí solo en absoluto. Sé que Tuy estará esperando allí con todos sus trucos, llanto papel de víctima e incluso abogados astutos para intentar apoderarse de mis bienes. Pero sonreí. Porque en este viaje del destino llevo conmigo a la justicia, que es mamá, y al amor, que es Huyen. Esas son las 2 armas supremas que Tuy, quien solo conoce el dinero, nunca tendrá. Tuy espera y verás. Hoy no es el día en que vengo a pelear, es el día en que vengo a terminar. Amada gran familia, abróchense los cinturones y rueden con Y. Este viaje nos llevará al lugar donde la verdad será expuesta. Gracias a todos por ser siempre mi retaguardia sólida, alimentando mi fuego en esta batalla final. En marcha, el coche se detuvo. El motor se apagó dejando paso a un silencio tan profundo que resultaba espeluznante. Ante mis ojos, las puertas del tribunal se alzaban imponentes, frías y solemnes como una frontera entre la vida y la muerte. Al otro lado de esas puertas está la libertad, pero para tocarla estoy obligado a cruzar el paso más difícil de mi vida. Me giré para mirar a Huyen. Estaba allí sentada pequeña pero resistente. Sus manos estaban entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos por la ansiedad. Con suavidad separé sus manos y entrelacé mis dedos ásperos con los suyos, apretándolos con firmeza. Un apretón de manos sin palabras, pero que sustituía a 1000 promesas. Aunque el cielo se caiga, yo te sostendré. La puerta del coche se abrió. El sol del mediodía caía con fuerza como queriendo quemarlo todo. Bajé y rodé el auto para abrirle la puerta a Huyen. En el momento en que nuestros pies tocaron el suelo juntos, parados hombro con hombro en ese camino, sentí que mi corazón se volvía sólido como una roca. Pero la paz nunca llega fácilmente. Justo en los escalones que conducían al vestíbulo principal, una figura obsesivamente familiar ya estaba allí parada desde hacía tiempo. Era Tuy. Estaba a contraluz y su sombra se alargaba sobre el pavimento creando una sensación de opresión invisible. Hoy Tuy lucía hermosa, una belleza afilada, fría y con olor a dinero.
Iba vestida con marcas de lujo, llevaba unas enormes gafas de sol que cubrían la mitad de su rostro y estaba de pie con los brazos cruzados mirándonos con la postura de una reina observando a sus súbditos. Al vernos acercarnos, Tui se quitó las gafas con una lentitud deliberada. Sus ojos perfectamente maquillados me barrieron por un segundo, y luego se clavaron en Huyen con una mirada de desprecio afilada como un cuchillo cortando piedra. Esbozó una media sonrisa llena de sarcasmo. Vaya qué escena tan conmovedora que llega hasta el cielo azul. Ye, realmente no sabía que tu desvergüenza llegaba tan alto. Vienes a este lugar sagrado de la ley para resolver un divorcio, y te atreves a traer públicamente a tu amante contigo. ¿Para quién estás actuando este drama romántico barato en medio del tribunal? Cada palabra de Tui silbaba entre sus dientes, llena de veneno destinado a humillar a Huyen frente a la multitud. Sentí cómo Huyen se encogía ligeramente con los ojos, mostrando un rastro de dolor. Mi sangre hirvió. Esta mujer puede insultarme a mí, pero absolutamente no permitiré que insulte a la mujer que ha usado toda su juventud para sanar las heridas que ella misma causó. Di un paso adelante, interponiéndome frente a Huyen, usando mi ancha espalda como una muralla para protegerla. Miré directamente a los ojos de Tui, ya no con la debilidad del pasado, sino con un fuego de determinación. Tui, escúchame bien, ella no es una amante, ni ninguno de esos títulos baratos que tu mente calculadora está inventando. Huyen es la mujer más importante, es mi benefactora, es la persona que renació mi vida cuando tú cruelmente me empujaste al abismo. Ella tiene la dignidad suficiente e incluso de sobra para caminar conmigo en cada sendero, incluido este camino espinoso de hoy. Tui se quedó paralizada. Quizás estaba en shock porque nunca me había visto resistir con tanta fuerza. La arrogancia en su rostro se resquebrajó, reemplazada por una ira loca. Dio un paso hacia mí, acercando su cara a la mía. Su perfume sofocante me golpeó con amenaza. ¡Qué valiente te has vuelto! ¿Crees que ganas algo gritando así? Mírate, ¿qué tienes para luchar contra mí? Dinero, relaciones, pruebas. No sueñes despierto. Hoy haré que te quedes sin nada y veremos si ese gran amor tuyo sobrevive a eso. Ante esa amenaza apestando a materialismo, de repente sentí mi corazón ligero. Miré a Tui no con odio, sino con lástima por un alma que se había podrido por la codicia. Respondí con una voz baja pero resonante como una campana de bronce. Tui, te equivocas. En esta guerra no lucho con dinero, lucho con la verdad. Gane o pierda hoy, dicte lo que dicte el tribunal, nunca retrocederé ni medio paso. Porque tengo algo que tú nunca tendrás en toda tu vida, una conciencia limpia. Solo espera y verás. Nuestras miradas chocaron en el aire, sacando chispas. A un lado el odio loco, al otro la firmeza de la justicia. El espacio a nuestro alrededor pareció congelarse por un instante. Sin decir una palabra superflua más, me giré y tomé la mano de Huyen con fuerza. «Vámonos, mi amor», dije suavemente. Pasamos por delante de Tui, dejando atrás a esa mujer temblando de rabia. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron. La luz entró a raudales. Entramos no hacia la muerte, sino para recuperar la vida. Las pesadas puertas de madera de la sala del tribunal se cerraron de golpe a mis espaldas, encerrándonos a todos en un espacio frío y solemnemente aterrador. El ruido de la calle se apagó al instante, dejando solo el sonido de mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y el susurro de los papeles en la mesa de los abogados. Aquí está mi último campo de batalla. Sin armas de fuego, sin espadas, pero el daño potencial aquí es 1000 veces más aterrador. Este es el lugar donde la conciencia se enfrenta a la codicia y donde la verdad desnuda debe luchar a muerte contra las capas de falsedad.
Desde los primeros minutos, el juicio estalló como una caldera hirviendo. Tal como predije, Tui y su abogado habían preparado un guión perfecto. Tui subió al estrado. En una fracción de segundo se despojó por completo de la arrogancia y el desdén que mostró en la puerta. En su lugar se puso la máscara de una mujer débil, demacrada y digna de lástima. Comenzó a llorar. Lágrimas que rodaban hábilmente por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. Su voz se quebró al acusarme de ser un mal marido irresponsable. Gritó que la eché de casa cuando estaba enferma para traer a alguien nuevo, que usé violencia psicológica para obligarla a divorciarse. Su señoría, sacrifiqué toda mi juventud por esa familia para ahora ser echada a la calle con las manos vacías. Exijo que el tribunal divida los bienes de manera justa. Esa tierra, esa casa, yo también contribuí a ellas, gritó Tui señalándome directamente a la cara con resentimiento. Al escuchar esas mentiras descaradas, la sangre me hirvió hasta el cerebro. Apreté los puños debajo de la mesa hasta que mis uñas se clavaron dolorosamente en mi carne. Quería ponerme de pie y gritarle a la cara desenmascarar su desvergüenza, pero la mano de mi abogado se posó suavemente en mi hombro, indicándome calma. Respiré hondo tragándome la ira. Sabía que enfadarme ahora era caer en su trampa. El ambiente en el tribunal estaba tan tenso como una cuerda a punto de romperse. Los abogados de ambas partes discutían ferozmente sin ceder ni una palabra. Las acusaciones y los argumentos afilados volaban como flechas envenenadas entre las dos trincheras. Hubo momentos en los que sentí que estaba acorralado por el ataque implacable y las pruebas fabricadas del otro lado. Eché un vistazo a los asientos del público. Mi madre tenía las manos juntas, rezando con los ojos cerrados. Y Huyen, ella me miraba fijamente con una mirada firme que parecía decir: «Confía en la verdad, no tengas miedo». Y entonces llegó el momento del contraataque. El momento que había esperado durante tantos meses. Mi abogado se levantó con una actitud tranquila pero con ojos afilados como cuchillas. Comenzó a sacar los ases bajo la manga que Tui nunca esperó. Su señoría la demandada dice que se sacrificó por la familia. Entonces, por favor, explique estas imágenes y mensajes. Se proyectaron una serie de pruebas. Eran fotos de Tui en situaciones íntimas con otro hombre justo durante el tiempo en que yo trabajaba lejos y más duro. Eran mensajes donde maldecía a mi familia planeando irse cuando vio que yo tenía dificultades económicas. Y lo más importante, la prueba de que ella abandonó el hogar voluntariamente durante mucho tiempo, ignorando sus obligaciones conyugales sin aportar ni un centavo para pagar deudas o construir la economía común. Incluso sus actos de regresar para acosar, causar dificultades y extorsionarme para obstaculizar el divorcio fueron expuestos a la luz. El rostro de Tui pasó del rojo de la ira a un pálido mortal hasta quedarse blanco sin una gota de sangre. Balbuceaba tratando de justificarse, pero sus mentiras sonaban ahora demasiado débiles, demasiado grotescas ante la verdad evidente. Su máscara de víctima se rompió en pedazos cayendo al suelo y revelando su verdadera forma, una persona codiciosa, traidora y cruel. Toda la sala quedó en un silencio sepulcral. El juez presidente miró a Tui con severidad y luego se volvió hacia mí. Después de una deliberación que pareció durar un siglo, la voz solemne del juez resonó rompiendo el silencio mortal. En nombre de la República Socialista de Vietnam. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Decisión. Primero, se aprueba el divorcio del señor Ye con la señora Tui. Segundo, respecto a la disputa de bienes. El tribunal considera que la señora Tui ha violado gravemente la ley de matrimonio y familia,
cometiendo actos de adulterio y abandonando voluntariamente a la familia sin contribuir a los bienes comunes. Además, la señora Thuy muestra signos de lucro y obstrucción del proceso de divorcio. El juez hizo una pausa con una mirada de acero. El tribunal rechaza la solicitud de división de bienes de la Sra. Thuy. La tierra y todos los bienes actuales pertenecen legal y únicamente al señor Y. El sonido del mazo golpeando ¡pum! Resonó decisivo como un trueno sellando el destino de la codiciosa. En ese instante sentí como si el cielo se hubiera derrumbado y luego de repente se iluminara brillantemente. Gané. Me quedé con la casa. La justicia realmente ha hablado. Me giré para mirar a Thuy. Se derrumbó en su silla con los brazos caídos y el rostro desencajado y sin alma. La arrogancia, los cálculos, la codicia sin fondo. Todo se desvaneció en humo. Se va con las manos vacías pagando el precio justo por su vil traición. En el público mi madre rompió a llorar, pero eran las lágrimas más felices de su vida. Huyen se puso de pie de un salto con una sonrisa radiante en los labios y los ojos brillantes mirándome con orgullo. Salí del estrado llenando mis pulmones con el aire de la libertad. La larga pesadilla ha terminado. A partir de ahora soy un hombre libre. A partir de ahora, esta tierra y esta casa estarán en paz. Levanté la cabeza mirando el techo del tribunal, agradeciendo silenciosamente al cielo y a la tierra. Esta victoria no es solo conservar los bienes, es la victoria del honor, de la verdad y del amor verdadero. Las pesadas puertas de madera del tribunal se cerraron a mis espaldas, encerrando en el pasado las feroces discusiones, los cálculos fríos y el sonido estruendoso del mazo del juez. Cuando crucé el umbral hacia el exterior, la brillante luz del sol del mediodía me inundó envolviendo mi cuerpo. El aire afuera parecía 1000 veces más puro y dulce que la atmósfera sofocante y cargada de conflictos que dejábamos atrás. Cerré los ojos e inhalé profundamente. El olor del sol, el olor del viento y el olor a libertad. Todo ha terminado. Realmente ha terminado. La sensación en este momento no es simplemente alegría, es el estallido emocional de un hombre que acaba de escapar de la prisión del destino. Las piedras invisibles que pesaban sobre mis hombros durante tantos meses, el miedo a perder mi casa, el temor al acoso, el tormento de un matrimonio equivocado se han desvanecido en la nada. Ahora estoy de pie bajo este cielo azul infinito, como un hombre independiente, un hombre que ha ganado gracias a la verdad y a una conciencia limpia. Abrí los ojos y me giré buscando a la figura más importante. Huyen seguía allí justo a mi lado, pequeña pero resistente. Sus ojos brillaban llenos de lágrimas, pero sus labios dibujaban la sonrisa más radiante que jamás le haya visto. Durante todo este tiempo esta mujer ha soportado tantas habladurías por mí. Ella aceptó llevar la etiqueta de la que llegó después. Aceptó el desprecio y vivió con ansiedad cada vez que mi ex esposa venía a causar problemas. Pero hoy el veredicto que sostengo en mi mano es la prueba más elocuente, borrando todas las barreras legales y los prejuicios sociales. Desde este segundo, Huyen y yo podemos tomarnos de la mano dignamente en medio de la calle y declarar con orgullo al mundo entero: nos pertenecemos. Huyen se acercó con la voz temblorosa por la emoción, pero con los ojos desbordantes de amor. Felicidades, Y. Al final la justicia se ha puesto del lado de la gente bondadosa. Sabía que lo lograrías. Los días más oscuros ya pasaron, mi amor. Al escuchar esas palabras sentí un nudo en la garganta. No dije nada. Simplemente me acerqué en silencio, abrí mis brazos y abracé a Huyen con fuerza contra mi pecho. Quise transmitirle todo el calor, toda la gratitud que brotaba en mi corazón. Gracias a ti. Gracias por nunca soltar mi mano, incluso cuando no tenía nada, incluso cuando estaba acorralado.
Si no hubiera sido el faro que iluminó mis días más oscuros, probablemente me habría derrumbado hace mucho tiempo. Esta victoria no es solo mía, es nuestra. Estábamos allí en el patio soleado del tribunal dándonos el abrazo más fuerte de nuestras vidas, ignorando a la multitud que pasaba. Fue un momento de plenitud de felicidad cristalizada después de la tormenta. Al presenciar esa escena conmovedora, mi madre, la mujer grandiosa que luchó a mi lado toda la mañana, no pudo ocultar su inmensa felicidad. Se secó las lágrimas que rodaban por sus mejillas arrugadas. Las lágrimas de hoy ya no sabían a ansiedad, sino a la dulzura de la liberación. Mamá se acercó, extendió sus brazos delgados y nos abrazó a ambos, a mí y a Huyen. Un abrazo de tres como un trípode sólido que nada puede derribar. Mis hijos son maravillosos. El cielo tiene ojos y nunca defrauda a las buenas personas. De ahora en adelante solo deseo que vivan muy felices, que se amen y se cuiden mutuamente. No dejen que nadie vuelva a lastimar a nuestra familia nunca más. En los brazos de mamá sentí una paz absoluta. Esto es la familia, esto es la felicidad. No hay que buscarla lejos. Huyen también se recostó en el hombro de mamá susurrando palabras de agradecimiento por haberla protegido y creído en ella como si fuera su propia hija. Pero la vida siempre tiene dos caras. En total contraste con esa escena cálida y llena de amor en un rincón oculto a lo lejos, bajo la sombra de un viejo árbol, había una figura parada inmóvil como una estatua. Era Tui. No se fue de inmediato. Quizás sus pies estaban retenidos por una emoción invisible. Tui estaba allí apretando con fuerza su costoso bolso de marca, ese objeto que una vez valoró más que a su familia, pero que ahora parecía carecer de sentido. Sus ojos estaban clavados en la imagen de nosotros tres, abrazados, riendo y hablando. Desde la distancia podía sentir la desolación en su rostro. Ella vio mi sonrisa radiante, una sonrisa que hacía mucho tiempo desde que comenzó a perseguir lujos vanos, no veía. Ella vio la mirada tierna que le dedicaba a Huyen, una mirada que antes solo le pertenecía a ella. Una sensación de amargura y acidez subió por la mirada de Tui. No era solo el resentimiento por perder los bienes o por perder el juicio, sino un arrepentimiento que le carcomía las entrañas. Tal vez se estaba haciendo miles de preguntas de ¿y si ese día hubiera sabido valorar a este hombre sincero? ¿Y si no hubiera dejado que el dinero la cegara? ¿Y si hubiera entendido que la familia es lo más precioso? Entonces tal vez la persona que estaba allí de pie sonriendo feliz en los brazos de mamá y míos sería ella y no Huyen. Tui ganó en sus cálculos mezquinos, pero perdió por completo en la apuesta de la vida. Dejó caer un diamante para agacharse a recoger guijarros brillantes pero sin valor. Ahora cuando tengo éxito, cuando soy fuerte y lo tengo todo el lugar a mi lado, ya no es para ella nunca más. Tui dio media vuelta y caminó cabizbaja. Su figura solitaria y pequeña se desvaneció poco a poco entre el ruidoso tráfico, llevando consigo un remordimiento que quizás la acompañará por el resto de su vida. Miré su sombra por última vez, ya no con odio, sino con una leve lástima. Solté a Huyen y a mamá respirando profundamente para llenar mis pulmones de aire fresco. Vámonos a casa, mamá. Vámonos a casa, mi amor. Hoy nuestra casa tiene que celebrar una gran fiesta. Dije con entusiasmo, mi voz resonando con alegría pura. Mamá asintió vigorosamente, riendo con ternura. Sí, a casa, cocinaré esa sopa agridulce que tanto te gusta. Y Huyen me ayudará a preparar la carne estofada. Esta noche nuestra casa tendrá las luces encendidas hasta el amanecer. Los tres caminamos hacia el coche. Huyen tomó mi mano. Mamá caminaba a mi lado y nuestras risas llenaban la esquina de la calle.
El coche comenzó a rodar dejando atrás el tribunal, dejando atrás el pasado doloroso y a la mujer traidora. Frente al parabrisas, el camino se abría amplio y despejado, iluminado por un sol radiante. Conducía el coche mirando de vez en cuando por el espejo retrovisor para ver a mamá sonriendo y luego giraba para ver a Huyen contemplando las calles con una mirada llena de paz. En mi corazón surgió una fe inmensa en el futuro. Se avecinan días ocupados pero felices. Renovaré la casa, planearé una boda solemne para llevar a Huyen al altar, dándole el estatus que se merece. La tormenta se ha disipado, el cielo está despejado. Y creo firmemente que si vives con rectitud, con bondad, y sabes valorar el amor, la felicidad, aunque llegue tarde, será la más dulce y duradera. Gracias a mi gran familia por acompañar a Ye a través de estos altibajos. ¡Vámonos a casa! El coche se detuvo en el patio delantero. Apenas se apagó el motor, la atmósfera familiar nos envolvió, pero hoy todo se sentía extrañamente diferente. La puerta de hierro ya no parecía pesada, la casa ya no estaba sombría por las ansiedades constantes. La luz dorada de la tarde bailaba alegremente sobre las macetas en el porche, como si estuviera dando la bienvenida a los dueños que regresaban victoriosos de la batalla. Mamá bajó del coche con agilidad. La sonrisa en sus labios parecía haberle quitado 10 años de encima. Sin siquiera cambiarse su ropa elegante, se arremangó y fue directo a la cocina diciendo con entusiasmo: «Huyen, ve al jardín y tráeme un poco de cilantro. Lava el arroz y ponlo a cocinar. Voy a preparar mi legendaria sopa agridulce de pescado para invitar a toda la familia». La pequeña cocina que alguna vez fue testigo de tantas comidas frías, debido a las discusiones de mi viejo matrimonio, ahora estallaba con una vitalidad intensa. El sonido de los cuchillos picando, el chisporroteo del aceite caliente y sobre todo las risas crujientes mezclándose entre sí, creaban la sinfonía familiar más dulce que jamás había escuchado. Me quedé allí mirando a mamá sazonando con pasión, mirando a Huyen ocupada ayudando a mamá a lavar las verduras y los platos. Tenía gotas de sudor en la frente, pero sus ojos brillaban de felicidad. Las dos mujeres más importantes de mi vida estaban avivando juntas el fuego de este hogar. En poco tiempo la bandeja de comida fue servida en el centro de la casa. No era un banquete de manjares lujosos, solo una olla de sopa humeante, un plato de carne estofada de color caramelo intenso y un tazón de berenjenas crujientes. Pero para mí, en este momento, este era el banquete más suntuoso de la tierra. Los tres nos reunimos alrededor de la bandeja redonda. Mamá le sirvió a Huyen el mejor trozo de pescado y luego me puso a mí un trozo de carne magra sonriendo con ternura. Coman, hijos míos, coman para recuperar fuerzas. Han pasado muchos días de duro trabajo y preocupaciones sin comer ni dormir bien. Esta comida es para celebrar que nuestra casa está limpia de enemigos, para celebrar la felicidad de ustedes dos. Huyen y yo nos miramos y luego miramos a mamá conmovidos hasta las lágrimas. Levanté el tazón de arroz blanco y fragante me llevé un bocado a la boca. Y sentí la dulzura impregnando la punta de mi lengua. El sabor agrio y fresco de la sopa, el sabor salado de la carne y el dulce sabor del amor familiar. Todo se mezcló para crear el sabor de la paz. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que tuve una comida tan deliciosa y serena? Ya no había teléfono sonando para acosar, ya no había miedo a que nos exigieran dividir los bienes, solo quedaba una paz absoluta. Huyen tomó mi mano por debajo de la mesa apretándola suavemente. Me giré y vi que me miraba con adoración. «Gracias por traerme a casa», susurró Huyen. «Gracias a ti por convertir este lugar en un hogar», respondí con el corazón rebosante de gratitud.
Aquella cena se prolongó con historias alegres sobre el futuro, sobre los planes para renovar la casa, y con risas que resonaban por todo el vecindario. La cálida luz amarilla que salía de nuestra ventana hacía retroceder a la noche que caía. Querida y amada gran familia, la tormentosa historia de Ye se cierra aquí justo al lado de esta acogedora bandeja de comida. La tormenta ha pasado y mañana será un hermoso día soleado. Quiero agradecerles a todos por haber caminado con Ye a través de los días más oscuros para llegar a esta orilla de felicidad hoy. El viaje para construir el hogar de Ye y Huyen apenas comienza. Habrá muchas cosas interesantes por delante que quiero compartir con todos ustedes. Si aman a la familia de Ye, por favor, regálenos un me gusta, un comentario de bendición y no olviden suscribirse al canal para seguir siendo los invitados de honor en las próximas comidas espirituales de la casa de Ye. Invito a toda la casa a cenar en línea con la familia de Ye. Les deseo a todos una noche llena de paz y felicidad junto a sus seres queridos. Adiós y hasta la próxima. Chào mừng trở lại với kênh của tôi. Như vậy là anh Huyền và anh Đệ đã quyết định bán ngôi nhà hiện tại của anh Đệ để chấm dứt hoàn toàn với vợ cũ anh Đệ, rằng anh Đệ sẽ chia đôi tài sản và hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhưng trong lúc này họ cần phải kiếm một nơi ở mới để họ có thể sinh sống và làm việc, thì họ đã quyết định trở về căn nhà mà trước đây họ đã thuê. Căn nhà đã bị bỏ hoang hơn 1 năm, vì vậy lối vào cũng như xung quanh nhà rất nhiều cỏ dại mọc lên tùm. Đầu tiên họ cần phải làm sạch cỏ, và sau đó họ sẽ bắt đầu tìm kiếm nước sạch để sinh hoạt. Trước tiên họ đến nhà bà chủ đất và xin phép bà ấy được ở lại, bởi vì trước đây họ đã thuê 3 năm nhưng họ mới chỉ ở 1 năm. Thì bà chủ nhà là một người tốt bụng, bà ấy không chỉ cho Huyền nước sinh hoạt, nước sạch để sinh hoạt, mà bà ấy còn nói rằng nếu như Huyền cần xây lại ngôi nhà thì bà ấy sẵn sàng cho vay để giúp đỡ, bởi vì bà ấy là người ở một mình, và khi có Huyền và gia đình đến thì bà ấy cảm thấy là rất vui vì có bạn đồng hành. Huyền rất là cảm kích vì điều này, và về kể lại với anh Đệ cũng rất vui và hứa rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền để xây dựng lại ngôi nhà mới này, để họ có cuộc sống được hạnh phúc hơn. Vậy thì họ sẽ kế hoạch xây dựng của họ như thế nào thì chúng mình hãy cùng nhau đón xem nhé.